Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global Resumen Semanal. Yo soy César Aldama y la invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que siguen creciendo y están cambiando el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia, le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal, las noticias del mundo contadas para usted. Y empezamos con esto, de muy alto impacto. Renunció el jefe contraterrorismo de Estados Unidos en medio de diferencias por la guerra con Irán. Washington aumenta la presión sobre Cuba y Escocia debate legalizar la muerte asistida. A 17 días del inicio de las hostilidades en Oriente Medio, el director del Centro Nacional contra Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su renuncia. A través de su cuenta en la red social X, el funcionario aseguró que Irán no representaba una amenaza inminente, en medio de las diferencias internas sobre la estrategia militar. Tras el anuncio, el presidente Donald Trump calificó como buena noticia la dimisión y marcó distancia con la postura del ahora exfuncionario. Well, I read his statement. I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security, very weak on security. En este contexto, el gobierno estadounidense busca que el representante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deje el poder, mientras continúan las negociaciones entre Washington y La Habana. Having the honor of taking Cuba, that's a big honor. El propio Donald Trump afirmó que ve a Cuba como el próximo escenario para proyectar los intereses de Estados Unidos en el ámbito internacional. Todo esto en medio de una economía cubana presionada por sanciones y tras un tercer apagón nacional en los últimos 4 meses. Y en Europa, el Parlamento escocés analiza una iniciativa que busca permitir que adultos con enfermedades terminales puedan poner fin a su vida. La propuesta, impulsada por el legislador liberal demócrata Liam MacArthur, será votada en conciencia, sin disciplina partidista, lo que complica prever su resultado. Mientras los promotores defienden el derecho a decidir, los opositores advierten que las personas podrían ser presionadas para no representar una carga en sus familias. ¿Qué le parece a usted este último tema? La eutanasia en Escocia está por discutirse. Un tema de estos que son muy importantes, que se prestan mucho para la reflexión, pero que quedan detrás del humo de las bombas. Y por supuesto el conflicto en Medio Oriente es lo que ha jalado la atención mediática. ¿Qué tal las declaraciones de Joe Kent? No hay motivo, no existía una razón justificable para el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Y cuando les acabe de ir mal allá, ojo, porque pueden volver los intereses acá, directamente en primer lugar a Cuba, y vaya usted a saber dónde más, pero regresarán a esta región, ya lo verá. Apenas empezaba la semana, ataques a instalaciones energéticas en Irán disparaban los precios del petróleo una vez más. Bolivia cerraba campañas con cifra récord de candidatos. Y Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con Cuba. El yacimiento de gas de Pars, en Irán, fue alcanzado este miércoles por misiles lanzados por Estados Unidos e Israel, lo que provocó un alza inmediata en los precios internacionales del petróleo. En respuesta, Teherán atacó a Qatar y Arabia Saudí con misiles. La empresa paraestatal de Qatar Energy reportó daños extensos en instalaciones clave, mientras que Arabia Saudí informó haber interceptado al menos 4 misiles balísticos.
Esta escalada amenaza con agravar una interrupción sin precedentes en el suministro energético global. En Estados Unidos, el precio del diésel ya supera los $5 por galón. En América del Sur, con una cifra récord de más de 30,000 candidatos, cerraron este miércoles las campañas electorales en Bolivia. Este domingo la ciudadanía acude a las urnas para elegir más de 5,000 autoridades regionales y municipales. Estos comicios se realizan tras las elecciones generales del año pasado, en las que el centro derechista Rodrigo Paz obtuvo la presidencia. ¡Con Rodrigo! Hay que limpiar al hemisferio de comunistas. Así de fácil. Y en Centroamérica, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció el cierre de la embajada de su país en Cuba. La decisión se da tras desconocer la legitimidad del gobierno cubano y en protesta por la situación de los derechos humanos en la isla. El mandatario también solicitó a La Habana retirar a su personal diplomático de San José. Esta medida se coordina con la presidenta electa Laura Fernández y se alinea con posturas de aliados de Estados Unidos en medio de la tensión regional. Los americanos dicen enough is enough. Suficiente es suficiente. Por supuesto, están pensando en intereses, sobre todo políticos. Un acercamiento de la derecha ya prácticamente en todos los países de Centroamérica hacia abajo están del lado de la derecha y todos los presidentes y presidentas están manifestándose a favor de Donald Trump. Por lo tanto, esto que acaba de hacer Costa Rica en la sede diplomática de Cuba es lógico, nada más. El conflicto seguía, va a ver de lo que hablamos. El petróleo superaba ya, le decíamos, los $110 porque hubo nuevos ataques en el Golfo Pérsico. Trump genera polémica al comparar la guerra contra Irán con Pearl Harbor, estando allí la primera ministra de Japón, ya va a ver usted, y la Corte Internacional de Justicia admite a Guatemala en una disputa territorial en el Caribe. Tras la intensificación de ataques de Irán contra instalaciones petroleras en el Golfo Pérsico, como respuesta a las hostilidades de Estados Unidos e Israel, los precios del crudo alcanzaron nuevos máximos en los mercados internacionales. El referente Brent superó los $110 por barril al cierre de este jueves, con un incremento de más del 3% respecto a la jornada previa. La escalada energética refleja el impacto directo del conflicto en Medio Oriente sobre el suministro global. Surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay. Por su parte, en Washington, Estados Unidos, durante una reunión en el despacho Oval con la primera ministra de Japón, Sanai Takaichi, el presidente Donald Trump generó polémica al comparar los ataques estadounidenses contra Irán con el ataque japonés a Pearl Harbor. El mandatario defendió la estrategia militar de su gobierno, mientras sus declaraciones provocaron visible incomodidad en la jefa de gobierno japonesa. El episodio reavivó el debate sobre el alcance y las justificaciones de la guerra contra Teherán. Y la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, capital administrativa de los Países Bajos, admitió que Guatemala pueda intervenir en el proceso territorial entre Belice y Honduras por la soberanía de los cayos ubicados en el Atlántico. La disputa se centra en los territorios conocidos como Zapotillos para Honduras y Zapodilla para Belice. La Corte consideró que Guatemala tiene interés jurídico en el caso debido a su propia disputa territorial insular y marítima con Belice. ¿Qué tal las expresiones de Donald Trump en su oficina, recibiendo visita oficial a la primera ministra de Japón y hablando de Pearl Harbor en un chiste? Cuando no se tiene sensibilidad o no le importa a un líder con el poder que tiene este hombre, enfrente de quien está hablando, hace hasta chistes de este tipo. Es increíble. Por eso vemos
luego estas acciones que parecen erráticas, pero que no tienen en ninguna consideración a los pueblos de estas naciones que dice que son enemigas o con las que simplemente no está de acuerdo. Seguían los ataques en Medio Oriente. Ya vio usted primero Israel y Estados Unidos sobre Ras Tanura, sobre el sur de lo que se conoce ahora como el principal yacimiento de gas natural. Sí, está justo ahí, en el Golfo Pérsico. Primero contra los intereses de Persia, de Irán, y luego, en respuesta, pues también ellos hacen lo mismo, pero del lado de Qatar. Esto parece no parar. La DEA puso en la mira al presidente de Colombia. ¿Por qué? Presuntos vínculos con el narcotráfico. Llegaba ayuda internacional a Cuba en medio de la crisis energética y Wall Street cae una vez más por el impacto de esta guerra con Irán. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, designó como objetivo prioritario al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con información de la agencia AP, las investigaciones se remontan a 2022 y son coordinadas por fiscalías en Manhattan y Brooklyn, en Nueva York. Las indagatorias apuntan al posible ingreso de recursos ilícitos en la campaña presidencial del mandatario colombiano. En este contexto, alrededor de 500 delegados de 30 países arribaron a Cuba como parte de una caravana internacional de solidaridad que entrega 20 toneladas de ayuda humanitaria. La iniciativa, denominada Nuestra América Convoy a Cuba, incluye envíos por vía aérea y marítima desde Europa, Estados Unidos y América Latina. La visita se realiza en medio de la crisis energética que enfrenta la isla y en un escenario de tensión con Washington, tras el cerco petrolero impulsado por el presidente Donald Trump. Y en el ámbito financiero, los mercados de Estados Unidos registraron caídas en Wall Street ante el impacto de la guerra con Irán y la incertidumbre sobre la política monetaria. El índice Standard & Poor's 500 retrocedió 0.8%, el Dow Jones perdió 228 puntos y el Nasdaq cayó 1.1%, acumulando una racha negativa de 4 semanas. El aumento en los rendimientos de los bonos y el encarecimiento del crédito presionan la economía en medio del temor a una mayor inflación derivada del conflicto energético. Y más o menos por ahí van a seguir los mercados porque sigue el conflicto aún a estas alturas, cerrando la semana. Ras Tanura, Ras Laffan, aprendes esos nombres porque son los dos yacimientos y donde se resguarda la mayor cantidad de gas y petróleo en Qatar y muy cerquita ahí en la frontera en Arabia Saudita, y fueron atacados esta semana. Además, el esfínter petrolero, como le decimos acá, es decir, el pequeño estrecho de Hormuz, 11 kilómetros nada más mide, apenas para que vaya un carguero y regrese el otro. El esfínter petrolero sigue cerrado y amenaza con llegada de nuevas tropas de Estados Unidos a estas alturas. Ya veremos, le estaremos informando la siguiente semana. Por lo pronto, así concluye esta semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas. Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa. Aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.